Buenas tardes, consejeras y consejeros. Gerardo, buenas tardes, con el gusto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Lupita, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, consejeros. Gracias por acompañarnos. Si gustan, ya son las 5:10. Tenemos 9 consejeras y consejeros. Todas las confirmaciones que hizo Luis Enrique, teníamos la confirmación de 16. Entonces yo espero que en el transcurso de la reunión se estén conectando más compañeras y compañeros del consejo. Pero pues obviamente por respeto a todos ustedes vamos a ir comenzando y también para no retrasarnos mucho en la agenda que tenemos planteada el día de hoy. Le pediría a Luis Enrique Mendiola que me ayudara con la proyección del orden del día. Es un orden del día que ustedes ya conocen, ya que todos los lunes que tenemos nuestras reuniones generales de trabajo, pues es el orden del día que utilizamos. Y bueno, pues debido a que ya se les envió con antelación, pues vamos a iniciar directamente en el desarrollo del orden del día. Primero que nada, comentarles el trabajo misiones especiales. La semana pasada, la única comisión que sesionó fue la del desarrollo inmobiliario Iconia. Sesionó el martes pasado, el martes 20, con varios invitados especiales. Estuvo el arquitecto Salvador Dueñas, quien realizó una tesis sobre el inmueble, el terreno, el predio en el que está localizado este desarrollo inmobiliario. También estuvo con nosotros el licenciado Alejandro Juárez, quien es abogado y traía el punto de vista legal, jurídico y constitucionalista. Y también el doctor Mariano Beret, que también es abogado y experto en temas medioambientales. Estos 3 invitados pues nos expusieron a la comisión de manera clara y desarrollada la problemática que identifican alrededor del desarrollo inmobiliario Iconia desde sus inicios, ahora sí que desde los 80s que ese predio se adquirió por parte del municipio hasta la actualidad. Y también pues todos los impactos que puede tener desde el punto de vista jurídico, medioambiental, político y distintas aristas.
Se acordó con ellos continuar la comunicación para hacerles llegar un listado de dudas, de preguntas, de cuestionamientos que puedan ayudarnos también a pues tener una visión más clara por parte del Consejo. Y se plantea que se tenga reuniones tanto esta semana como la siguiente con distintos invitados especiales precisamente relacionados a la materia, ¿no? Ahí, no sé, consejero Gerardo Montes, ahondar un poco más en el tema. Jesús, se corta tu micrófono, ¿eh? Sí, muchas gracias, Jesús. Sí, fíjate, Jesús, que de pronto como que si te alejaras el micrófono y se acercara, suena así como... pero se escuchó en general bien todo lo que dijiste. Para complementar, no sé si se necesite ahondar demasiado. Tuvimos esta sesión con los especialistas, que era la primera parte de la ruta que se trazó en la comisión. Creo que fue una sesión muy, muy interesante en donde se pudieron, pues nos expuso particularmente la participación del arquitecto, el maestro arquitecto Salvador Dueñas, con su trabajo de tesis de maestría. Nos planteó, nos expuso un panorama muy puntual respecto de la condición sobre o a partir de la cual se desarrolló este proceso que ahorita tiene como consecuencia la toma del predio. Creo que vale la pena apuntar que nos hizo hincapié en cómo esto surge por una iniciativa que se toma en donde se establece una asociación público-privada para hacer el desarrollo de este proyecto de una forma un poco extraña, porque normalmente no, respecto de predios que tienen una vocación como espacio público, pues normalmente no se realizan o no hay otros referentes de que se realicen estas asociaciones público-privada. Sin embargo, aquí se realizó y por ahí tenemos algunas anotaciones puntuales que nos hizo el arquitecto Salvador. Nos pidió que tomáramos en cuenta tres datos. Uno fue que se tenían unos usos de suelo en el 2005 que tenían la consideración del predio como un espacio de espacio verde. Era un espacio verde completamente definido en el plan parcial. Para el 2008, ese espacio considerado como verde tiene una modificación de uso de suelo en donde se incorpora un uso que se empieza a considerar como reserva urbana de carácter especial, y aparece por ahí también el uso de, me parece que era de uso comercial o de servicios, y señala que el proceso con el que se realizó el cambio de uso de suelo pues fue un proceso que no consideró, por ejemplo, la consulta pública. También nos hizo hincapié en que el convenio que se realiza entre el municipio de Guadalajara y esta entidad privada, Puerta Guadalajara, estaba o consideró un precio de 65.534 millones, 65 millones de dólares, que equiparado en pesos al momento eran 688 millones de pesos del 2008. Y este monto, el compromiso era que se diera que se pagaran no con dinero, sino con obras de carácter público que no fueron licitadas, sino que simplemente se otorgaron, brincándose en ese sentido, pues lo estipulado respecto de la reglamentación de la obra pública. Ese fue un extrañamiento que también nos hizo. Y por último, que cuando se refrendan los convenios, 8 años después, es decir, en el convenio que se hace en el 2016, más allá de que los primeros no se cumplieron, es decir, las contraprestaciones que tendría que haber cubierto la entidad privada, no se hicieron. Este costo de 688 millones de pesos no se actualizó al valor, al tipo de cambio del 2016, es decir,
se volvió a considerar la cifra de los 688 millones de pesos. La participación de los compañeros abogados, que ambos tenían un perfil un tanto ambientalista, nos señalaron panoramas diferentes, de alguna manera un poco señalando que es complicado el escenario y el escenario legal es un escenario complicado en lo general. Yo quisiera retomar algunas consideraciones que hicieron los consejeros después de recibir de tener la sesión. Por ejemplo, el consejero Josué señala que, lo voy a citar, me impactó mucho lo que refiere en este último convenio, el que firmó Enrique Alfaro en agosto del 2016, que siguiera respetando el importe de 688 millones de pesos. Busqué el tipo de cambio de dólar de julio del 2008 que se firmó en el primer convenio, 10.4 el dólar, y en agosto del 2016 cuando se firmó el más reciente, que era de 18.85 el tipo de cambio, 8 pesos más caro. Por lo que el importe en especie que debía recibir el ayuntamiento en 2016 debía ser de 1.235.3 millones de pesos, y no solamente los 688 que se están considerando. Por otro lado, la consejera Guadalupe, esto estoy recuperando lo que vimos o lo que está vertido en el grupo de la comisión. Buenas noches, compañeros, dice la consejera Guadalupe. Una interesante tarde con mucha información para discernir qué es lo que toca realizar el tema jurídico en este momento, y me gustaría escuchar la parte del municipio para tener un panorama más amplio de lo último que se acordó para que se continúen protegiendo las áreas verdes y cuál es el diálogo con la ciudadanía y los acuerdos a los que se han llegado. Por otro lado, el arquitecto Carlos Martínez hace un cuestionamiento que dice, mi primer duda es, ¿cuál es el objeto y beneficio social o ambiental para que el municipio se asocie en esta asociación público-privada con un particular para realizar un desarrollo inmobiliario, desincorporando parte de su patrimonio, y en qué beneficia a la comunidad reducir los espacios públicos? ¿Cuál fue su justificación técnica, social y ambiental? Por mi parte, el resumen que hice, consideré 6 temas sobre los cuales sería interesante profundizar. 1, el fin de utilidad pública de la expropiación original del predio que se corrompe con el convenio al quitarle el carácter público del predio, para meterlo en el fideicomiso, se tuvo que desincorporar del dominio público. Ese es un tema. 2, la posible ilegalidad del procedimiento en el cambio de uso de suelo. 3, la posible o la sobreatribución del municipio para condonar estudios, licencias y permisos que los desarrolladores, en este caso, quedaron exentos de tener que pagar por esto, que es parte de cualquiera persona que hace un desarrollo, pues tiene que realizar pagar licencias, etcétera. La ilegalidad la posible ilegalidad al asignar obra pública sin licitación. La omisión de la autoridad de hacer valer los convenios, es decir, cuando los convenios terminaron su vigencia, ¿por qué la autoridad no hizo valer y por qué no rescindió los convenios como tendría que haber sido? Y por último, una de las cosas que señalaron los abogados es la posibilidad alternativa de que el área natural protegida actual se amplíe hasta el terreno en donde ahorita está ubicado Iconia, como alternativas. Este fue a grosso modo el marco en el que se desarrolló las reflexiones que surgieron a partir de la presentación que tuvimos en la sesión anterior, y conforme lo planteamos en la comisión, según el programa que se planteó, lo siguiente es poder conocer la percepción y las opiniones tanto del movimiento social como del Ayuntamiento de Guadalajara. Derivado de la sesión que se tuvo con relación al proyecto de la normal, en donde tuvimos el espacio ahí en Cabildo de Guadalajara y tuvimos ahí un breve acercamiento, se vio la posibilidad de que en esta sesión en donde se retomara el tema de la normal, también se aprovechara para ver el tema de Iconia, cosa que, bueno, todavía no ha sucedido, y entonces, por el lado del municipio,
se estableció una estrategia de invitación a las autoridades para que participen de nuestra sesión de comisión para la próxima semana, dado la premura de generar la invitación y que tuvieran el tiempo correspondiente para organizar, invitándolos a participar de la sesión o que ellos propongan, que el municipio proponga las condiciones para que nos puedan facilitar la información correspondiente a tanto la posición que tenga el municipio como la información relativa del proceso de ICONIA. Y por otro lado, se tenía planteado también que el día de mañana se diera la sesión de tanto del movimiento social como del ayuntamiento, teniendo en principio la participación del ayuntamiento y después del movimiento social, pero dado esta, podría decir, tardanza en la puesta de acuerdo o tal vez un poco por el enroque que se intentó dar con el tema de la normal, ahorita definimos una estrategia de vinculación en donde tanto la consejera Guadalupe Burelo como su servidor como la consejera presidenta estableceríamos una comunicación directa con personas específicas del municipio, la consejera presidenta de manera directa con el presidente municipal, la consejera Guadalupe Burelo como parte de la comisión de vinculación, haciendo la vinculación directa con el coordinador de gestión integral de la ciudad y su servidor también como parte de la comisión de vinculación, haciendo el vínculo con el director de gestión en coordinación metropolitana, los tres con el mismo instrumento que es una carta de invitación, justamente en el sentido que les acabo de comunicar, en donde les invitamos o a que participen de la sesión del próximo martes 4 de mayo o que ellos planteen el escenario en el cual podamos tener este diálogo. Esas invitaciones ya empezaron ya se empezó a tener esta comunicación directa, que además va a ser soportada por el oficio que formalice la solicitud, como debe de ser el procedimiento oficial y formal del Consejo. Y de la misma forma se hizo la invitación a las personas que integran el movimiento que se encuentra ahorita en resistencia y que tiene ocupado el predio, para que el día de mañana puedan participar de la sesión y exponernos su percepción, su visión respecto del problema y cómo están viendo ellos que esto puede llegar a buen término, que nos expongan cuáles son sus demandas y en ese sentido terminar de conformar hasta la próxima semana serían los 3 elementos que se consideraron para integrar la información del problema y que ayude a esta comisión y después al Consejo a conformar un posicionamiento relativo al problema que está sucediendo. No sé si alguno de los compañeros de la comisión que considere que sea importante retroalimentar alguna cosa que no haya considerado en este recuento, por favor. Gerardo, voy a apagar la cámara a ver si así me escuchan mejor. ¿Ya me escuchan mejor? Perfecto. Si hay problemas con el audio me comentan y vemos cómo resolverlo. Bueno, pues si gustan, para no demorarnos más, continuamos con el punto del orden del día referente a comisiones. El siguiente punto es el tema de las actividades de la semana. Bueno, Gerardo ya lo comentó, la actividad que se llevará a cabo por parte de la Comisión Especial de Desarrollo Inmobiliario ICONIA. También comentarles que tenemos planteado que durante jueves sesionen tanto las comisiones de transporte público en municipios periféricos del área metropolitana de Guadalajara como también la comisión tonal. Las dos han estado buscando la vinculación con la Secretaría de Transporte y también con la Gerencia Técnica de Movilidad del IMEPLAN. Entonces estamos planteando que ambas sesionar de manera conjunta precisamente para tener a los invitados de la CETRAN y del IMEPLAN en una misma sesión. De hecho, nosotros ya preparamos un orden del día para esa sesión y ya tenemos unas preguntas detonadoras, digámoslo así,
para plantearle a las autoridades que pues estén con nosotros ese día. También las vamos a compartir mañana con los miembros de estas comisiones. Simplemente estamos definiendo el horario, pues de acuerdo a la agenda de las autoridades que nos van a acompañar, y las compartiremos mañana mismo. Y también vamos a sesionar la nueva comisión de Arbolado Urbano y Medio Ambiente el jueves, que ya pasaron 15 días de su instalación y pues requerimos precisamente ver cómo se ha avanzado en el llenado de las fichas y definir su ruta de trabajo a futuro. Entonces esas serían las otras comisiones que tendrían actividad esta semana. Pasaríamos al segundo punto del orden del día. Primero les preguntaría si alguien de ustedes tiene algo que comentar respecto a este tema de las comisiones especiales. De no ser así, entonces pasaríamos al segundo punto del orden del día, las actividades en mesas de gestión metropolitana y sus grupos de trabajo. Comentarles que la semana pasada hubo 3 actividades. Primero el martes 20 sesionó el grupo de trabajo para la construcción de una identidad metropolitana de la Mesa de Coordinación de Marca Ciudad. Ahí no pudo atender la representante del consejo, que es la presidenta Mariana Ceja, y asistió en su lugar el consejero Aldo. Te cedería el uso de la voz, Aldo, por si quieres exponer un poco acerca de lo que se vio en esa reunión de manera breve. Sí, con mucho gusto. Pues sí, tratando de ser breve, buenas tardes a todos. Y bueno, básicamente la idea de esa reunión, como la entendí yo, era precisamente que a partir de ese grupo de trabajo se debería de construir la identidad metropolitana para en un momento dado poderlo promocionar, darlo a conocer. Básicamente, dentro de este grupo de trabajo se habló de 3 rubros, uno que sería precisamente la construcción de identidad, el posicionamiento de la marca y un posicionamiento gastronómico. Dentro de la construcción de identidad se habló de darle cara, o sea, humanizar la proyección que se tiene de la zona metropolitana, identificando personajes dentro de los diferentes ayuntamientos que son representativos posiblemente del mismo ayuntamiento y por lo menos de alguna zona. La señora que vende, no sé, tortillas, que a lo mejor todo el mundo la conoce en cierta zona y por ahí va la idea. Me tomé la libertad, sabiendo que no he participado mucho en en la mesa, debido a que la titular es la compañera Mariana, pero sí de preguntar cuál es la identidad que se quiere proyectar, porque una cosa es una imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos y otra imagen es cómo nos perciben, y por lo tanto consideré prudente proponer un estudio antropológico para llegar a esa verdad, y una vez que lo tuviéramos, saber exactamente qué identidad quiero proponer. De alguna manera se acogió bien la propuesta y por ahí había otro estudio antropológico, pero parece que sí se va a hacer este estudio antropológico para poder identificar cuál es la identidad que tiene actualmente el ciudadano metropolitano, y número 2, a partir de eso, cuál es la identidad que se quiere promover, de tal forma en que no se caiga, valga la redundancia, en que meramente sea un ejercicio de forma y no de fondo. Ya sabiendo exactamente qué se quiere proyectar, creo que será más fácil el lenguaje que se utilice, las imágenes que se utilicen, para que pueda llegarse a posicionar exactamente la identidad del ciudadano, del habitante de la metrópoli, de una forma más fácil. Existen proyectos, por ejemplo, de tener estos tótems de Guadalajara a Guadalajara en varios puntos importantes, de manejar QRs de tal manera en que se pueda establecer quizás hasta una ruta en un momento dado, en un tótem, escanear el QR y decir, bueno, está cerca del punto 2 o del punto 1 o del punto 7 y puedas moverte desde ese lugar y generar ciertos recorridos, lo cual es muy interesante y parece que se hace de acuerdo a tratando de imitar un poquitín algo que existe en Dublín. Dentro de todo esto, bueno, hubo varias propuestas en el sentido del posicionamiento gastronómico. Se va a iniciar con
un programa piloto para que cada ayuntamiento posicione ciertos lugares típicos de la comida de cada área, lo cual va muy de la mano de lo que, y sin saberlo, el compañero Carlos, el arquitecto Carlos, va muy por la idea. Y por último, nada más decir que hicieron falta representantes de Islahuacán, me da pena, no fue representante del Ayuntamiento de Islahuacán, de Juanacatlán y Zapopan. Por si en algún momento dado los compañeros que representamos estos ayuntamientos aquí en el Consejo pudiéramos hacer el exhorto, creo yo que vale la pena, el proyecto es muy bueno, vale la pena hacer el exhorto para que los representantes de nuestros ayuntamientos vayan a estas reuniones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Creo que acabas de tocar un punto fundamental y muy, muy pertinente. Precisamente otra de los mecanismos de acción que creo que ustedes como consejeros, consejeras deben de promover en las mesas es precisamente que sí participen pues la mayoría, si no es que la totalidad de los municipios metropolitanos y por eso sí es importante saber eso que comenta Aldo, pues precisamente para que cada quien desde su trinchera, desde las relaciones que pueda tener dentro del municipio que representan, pueda hacer este llamado para que estas actividades pues no se dejen de lado, ¿no? Por parte del funcionariado municipal. Entonces, gracias por comentar, creo que es muy pertinente. También que el viernes pasado, el viernes 23, sesionó de manera la Mesa de Movilidad y estuvo presente el consejero Luis Peña de Tlajomulco de Zúñiga, precisamente el día de hoy, pero en su lugar simplemente voy a dar lectura al orden del día que tuvo esta sesión para que sepan qué se trató y en caso de que requieran información adicional, pues se las podamos proveer. Únicamente el grupo de trabajo de esa mesa que es actualización de criterios de demanda y tarifa del servicio de grúas en el área metropolitana de Guadalajara, presentó un resumen de sus sesiones y el material hasta ahora generado. Digamos que fue un corte de caja de las actividades que han realizado ese tipo de trabajo de grúas. También se presentó y se aprobó el mapa de estrategia de parada del transporte público en el área metropolitana. Este mapa de estrategia de los puntos de parada del transporte público será un insumo que irá a la Junta de Coordinación para su presentación, discusión y en su caso aprobación. También se presentó el convenio de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial, así como de la agenda para la Semana de la Seguridad Vial en el municipio de Guadalajara. O sea, básicamente se presentó este convenio que se tiene con la iniciativa Bloomberg para pues hacer actividades que tiendan a promover la seguridad vial. Esos fueron los 3 puntos de contenido de las, también obviamente asuntos varios y clausura, pero eso es básicamente cuanto. Le cedería ahora el uso de la voz a Luis Enrique Mendiola para que nos platique sobre la reunión del grupo de trabajos de agricultura urbana. Este grupo de trabajo también sesionó el viernes 23. Ahí estuvo la consejera María Hernández de San Pedro Tlaquepaque en sustitución de Raimundo Díaz de Zapopan. Ella tampoco nos pudo acompañar el día de hoy, entonces les dará el informe de ese grupo de trabajo. Sí, gracias, Jesús. Bueno, pues rápidamente también comentarles, así trabajando en la norma justamente de este grupo de trabajo. Primero se presentaron los avances, también fue algo parecido como en la mesa de movilidad, se hizo un corte de caja y se propuso que se dieran 2 semanas más para que hicieran más retroalimentación los municipios, porque hasta el momento han sido pocos los que han... en realidad es que sí hay información ya avanzada, pero lo que están promoviendo ahorita es que los municipios que no han aportado información aporten su parte para que se complemente y no solamente se quede la visión de los pocos que lo han hecho. Aquí es importante mencionar que tienen el apoyo del investigador Humberto González Chávez, que él es un experto en temas del objetivo del grupo de trabajo, y él es el que ha estado apoyando, corrigiendo, guiando a este grupo para que los objetivos se cumplan. Hasta el momento es lo que se avanzó y sería cuánto, Jesús. Muchas gracias, Luis Enrique. Por último punto como último subpunto dentro de este segundo punto del orden del día,
informarles de las dos actividades que se tienen planteadas para esta semana. Una es el día de mañana, es muy importante. El día de mañana se instala la mesa de coordinación de cultura, en la cual representará al consejo el consejero José Gutiérrez de Tonalá. Él ya tiene la convocatoria y está confirmada su asistencia. Será de manera virtual, como se han venido trabajando estas mesas en su gran mayoría. Y el día viernes 30 sesionará el grupo de trabajo de vivienda, en el cual participa el consejero Gerardo. Eso sería cuanto por parte de las mesas de gestión metropolitana. No sé si alguno de ustedes tenga alguna observación, algún comentario que quiera hacer al respecto de este punto del orden del día. De no haber observaciones, entonces pasaríamos al tercer punto del orden del día, que básicamente son avances generales. Los que participan en las comisiones, sobre todo en las internas, se pudieron dar cuenta que la semana pasada generamos pues bastantes avances en unos de los insumos que teníamos pendientes. Esto debido a que, bueno, teníamos un rezago por motivo de carga de trabajo, pero hemos podido sacar gran parte de los insumos de estas comisiones. Esto es un gran avance porque ya la próxima semana, al ser primera semana del mes de mayo, pues sesionaremos las comisiones internas. Comentarles de manera general que se concluyeron los insumos de la Comisión de Vigilancia y Normatividad. Básicamente hay 3 insumos que ya están concluidos en su versión final y los consejeros que forman parte de esta comisión los tienen en su poder simplemente para hacer últimas observaciones. Uno es las propuestas de modificación a la Ley de Coordinación Metropolitana, que esas, una vez que estén aprobadas por el Pleno del Consejo, pasarían, se enviarían de manera formal y oficial al Congreso del Estado para su valoración. También está la propuesta de reglamento interno del Consejo Ciudadano Metropolitano. Ya es una propuesta extensa que, pues en cuanto a la Comisión de Vigilancia y Normatividad ya del visto bueno, también pasará a que la conozcan todas y todos ustedes para hacer alguna revisión respectiva y posteriormente aprobarla en una sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo. Y por otra parte, una propuesta del consejero Roberto Patlán, una carta compromiso, básicamente una carta que lo que plantea es pues un buen comportamiento por parte de las y los consejeros, que se agregaría como un requisito dentro del reglamento de que las y los consejeros, tanto los actuales como los futuros, puedan signar esta carta compromiso precisamente para hacer, digamos, un doble compromiso, valga la redundancia, de que se adherirán a pues lo que plantea el reglamento, ¿no? A las propuestas de ética del nuevo reglamento. Ahí no sé, consejero Roberto, si quieras comentar algo adicional o si lo dejamos. Me parece muy pertinente lo que comentaste. Buenas tardes a todos y ahí sería el comentario, hasta ahí. Excelente, muchísimas gracias, consejero Roberto. Comentarles también que en la Comisión de Comunicación precisamente también se avanzaron en ciertos insumos. Se avanzó en una propuesta del producto de comunicación de entrevistas a actores metropolitanos. Ya está en las manos de los miembros de la Comisión de Comunicación para su opción. Así la ficha para la primera entrevista del Consejo que se plantea con el doctor Mario Silva, precisamente para ya poder avanzar y eventualmente agendar esta primera entrevista, ¿no? También ya tenemos la versión final del video que a finales del año pasado propuso el consejero Prieto. Ahí comentarles que la comisión ya le había dado su visto bueno, simplemente hicimos un par de observaciones de carácter pues de diseño para asegurarnos que tuviera una imagen institucional. Ya se solventaron la gran mayoría de esos temas y ya simplemente hay 2 temitas pendientes, uno sobre el logo y otro sobre el tono de uno de los temas que aparece, pero ya es lo último para tenerlo habilitado para subirlo a nuestra página de YouTube y también obviamente vincularlo a la página web del Consejo. Esto es parte un poco de la recomendación que nos hizo el consejero Carlos Martínez de ir migrando el contenido de la página web
de la anterior generación del consejo a la actual, ¿no? Incluir ahí todo lo que tengamos de las anteriores generaciones. Desgraciadamente a veces la información que tenemos poca y es limitada, sobre todo el archivo fotográfico. Y pues de este consejo, desgraciadamente, ya que no nos hemos podido, la gran mayoría de nosotros, conocer presencialmente, pues hay pocas fotos, ¿no? Limitadas las fotos que tenemos, pero a través de videos como este y otros que ya nos empieza a proponer el consejero Aldo, pues podemos nutrir las redes con contenido actual y de esta generación. También precisamente ya está en el poder de los miembros de la comunicación la ruta de comunicación del sitio web que propone la coordinación de comunicación para, de nuevo, ya contar con una validada final para que la coordinación de comunicación Limeplan nos pueda apoyar en la generación de algunos de los insumos de comunicación. Y por último, otra cosa que es muy importante y que la comisión definió trabajar en su última sesión fue una propuesta de lineamientos para el uso de redes sociales y la comunicación general del Consejo Ciudadano Metropolitano. Nos solicitó a la Secretaría Técnica que sacáramos un primer saque de esto el lineamiento. Ya también está en el poder de la comisión, precisamente para hacer ajustes y presentarla, aprobarla primero y presentarla en el Consejo. De eso también debo de mencionarles incluido una de las propuestas que planteó la semana pasada el consejero Aldo. No sé si lo recuerdan, que el consejero Aldo planteó que parte de los trabajos que el consejo está realizando se vayan publicitando, por así decirlo, se vayan comunicando, y una de sus propuestas, y creo que es válido mencionarlo, que él mismo trabajó, es precisamente generar videos para que sea más dinámica la publicación con el contenido principal de lo que ha trabajado el consejo, ¿no? Entonces, esa propuesta también llega en manos del resto de la comisión para, pues, su retroalimentación, ¿no? Entonces, son todos los insumos que hemos trabajado la semana pasada. No sé, Aldo, si quieras comentar algo adicional al respecto. Sí, gracias, Jesús. Digo, nada, es algo muy breve, digo, lo has mencionado bien. El primer video, de hecho, creo que va a terminar siendo el video a nuestra presidente, porque nos están solicitando de coordinación una grabación piloto. ¿Es cierto esto, Jesús? Digo, es lo que recuerdo. ¿Refieres a lo de la entrevista, verdad? Sí, nos están pidiendo exactamente una entrevista piloto y digo, ¿para qué desaprovecharla? A lo mejor arrancamos con ese material. No tendría sentido grabarlo y luego guardarlo. Claro, no, creo que ahí tal vez hay un malentendido. Digo, la idea de una entrevista piloto concretarse, y si a ti y a la comisión les parece adecuado, se puede hacer. Más bien lo que nos pedían, parte de esta guía que nos pedían que llenáramos para, digamos que conceptualizar toda esta estrategia de comunicación, era presente algunos ejemplos en los que nos pudiéramos basar, algunos ejemplos ya existentes, en los que nos pudiéramos basar o inspirar, digámoslo así. Nosotros fuimos muy claros y de hecho en esa ficha que les pasamos está el informe de que la gran mayoría de entrevistas que identifican, que pueden parecer, pues la verdad, siendo muy honestos, son medio grilleras, ¿no? Son muy políticas y no estamos yendo tanto por ese lado. Queremos que sean un tanto más, yo lo describí de dos maneras, mucho más ciudadanas, es decir, que tengan el enfoque de la ciudadanía, y dos, un tanto más técnicas, no tan políticas. Pero aún así, sí dimos un par de ejemplos que nos parecieron a Luis Enrique válidos, ¿no? No como ejemplos de copiar absolutamente todo lo que hagan, pero algunos conceptos se podrían emular, por así decirlo. Ahí sí la comisión tiene alguna idea de otro tipo de contenidos que podrían incluir, estamos abiertos a incluirlos también. Pero esa era la solicitud, no tanto, sino más bien alguna inspiración de un producto de comunicación ya existente. Okay. Y sí recuerdo esto, y fue que te comenté que realmente no estamos imitando nada en sí. Es un concepto totalmente nuevo y por eso surgió, y de hecho están hecha, pero luego lo platicamos, no hay ningún problema. Hay que ahorrar tiempo, lo platicamos ahí en la misma comisión o en forma particular,
para ver si vale la pena arrancar con, ¿cómo se llama? Con la compañera presidenta o nos vamos con el doctor Silva. Perfecto, muy bien. Sí, de cualquier manera, un ensayo creo que sería muy fructífero, ¿no? Simplemente es la cuestión de definir fechas y realizarlo. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente subpunto, que es el tema que tenemos pendiente desde, no sé si recuerdan, desde antes de vacaciones, que le solicitamos las puras de los representantes del consejo ante las mesas de gestión, precisamente para generar un conjunto de todas estas posturas. Esto ya tenemos trabajado, de hecho ya está prácticamente completo, simplemente le falta una revisión última y el día de mañana vamos a estar en condiciones de podérselos presentar, de compartirlo con la presidenta. Ya tenemos prácticamente todos los insumos. Hay un par que nos faltan, si hay un par de mesas no nos han enviado todavía estas posturas, seguiremos insistiendo a los que no de manera particular para incluirlos, pero mientras tanto ya tenemos este insumo, ¿no? El seguimiento a la reunión con el Ayuntamiento de Guadalajara, bueno, creo que Gerardo ya lo mencionó en cierta parte. El viernes recibimos un oficio de manera oficial por parte del municipio. Ese oficio, el mismo viernes, la presidenta lo compartió con los consejeros vinculados al tema que estuvieron en la reunión de la semana pasada con el municipio de Guadalajara. Y el día de hoy compartió ese oficio con todos. La idea ahí es precisamente que puedan hacer observaciones muy puntuales al respecto y puedan enviar ya sea a la presidenta o a su servidor para integrar un documento que entonces podamos enviarle al municipio y decirle, bueno, estos son los criterios que de acuerdo a nuestro análisis pueden faltar, ¿no? Dentro de la propuesta. Por último, también está la vinculación que ya explicó el consejero Gerardo a detalle sobre pues el tema de Iconia, ¿no? Que esa es una gestión que ya se viene realizando por parte tanto del consejero Gerardo, la consejera Lupita y obviamente la consejera presidenta del consejo. Tenemos unas integraciones ahí pendientes que es muy importante abordar. A ver, primero Jesús, que si nada, sí nos gustaría. Jesús, Adelante, Carlos, antes de perdón. cambiar al siguiente punto, con el tema de la glorieta, yo sugiero que haya un solo conducto porque se debe de integrar un documento de propuesta. Y si hay información en 3 o 4 manos, creo que no va a funcionar. Creo que debe ser una sola línea, en ese sentido, si yo creo que lo correcto sería a través de la presidenta, y para poder los involucrados elaborar un documento en base a esas propuestas y la visión general que se tiene para someterlo al pleno del consejo. Es mi sugerencia. Si te empieza a llegar a ti información, y también a mí, y también a la presidenta, y a Lupita, y a todo mundo, esto se va a complicar y no creo que sea lo más conveniente, ¿verdad? De acuerdo completamente, consejero. Sí, si le parece, venamos como acuerdo el día de hoy, precisamente cuál sería ese canal. Ustedes defínanlo si consideran que deba ser el consejero Carlos, al ser quien inició esta propuesta, si creen que debe ser la presidenta o si creen que debe ser su servidor. Ahora sí que abrimos el micrófono para las propuestas y lo que ustedes consideren que sea adecuado, así lo hacemos. Adelante, consejero. Buenas tardes nuevamente. Mira, Jesús, yo creo que en este caso es muy importante el liderazgo de nuestra presidenta, muy importante. Y obviamente siempre con el acompañamiento, en este caso, de la gente que más conozca la temática, que pueden ser, pues en este caso, los arquitectos o Carlos de manera particular. Eso es lo que yo creo, para efecto de que de alguna manera se desdoblen las cosas, tener una exactitud, precisión de lo que se desea y el producto a obtener. Y bueno, pues obviamente de intervención también en su momento del IMEPLAN. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, consejero Roberto. Si les parece bien y lo aprueba, entonces que ella sea el principal conducto, es decir, que toda la información que cualquiera de ustedes, consejeros, consejeras, quiera llegar a referir el tema, que se lo hagan llegar a la consejera
y la consejera Mariana ya se apoyará en cierto momento o de los consejeros que participan en la mesa con el ayuntamiento o nosotros como Secretaría Técnica simplemente para hacer el trabajo de redacción y compilación de todo lo que le llegue. ¿Les parece adecuado, consejera presidenta? Sí, por supuesto. Excelente, entonces lo ponemos a consideración de todos ustedes. ¿Puedo manifestarlo levantando la mano? Perfecto, creo que aprobado por unidad. ¿Alguien en desacuerdo? Ok, perfecto. Entonces esto lo dejamos aprobado como acuerdo, que ese va a ser el mecanismo. No sé, consejera presidenta, consejero Carlos, si valdría la pena ahí tal vez definir alguna temporalidad del acuerdo, precisamente para pues tener un tiempo definido en el cual las y los consejeros tengan pues este encargo de hacerles llegar información. Consejera Mariana. Sí, gracias, Jesús. Sí, lo más pronto posible que nos puedan compartir sus puntos de vista, análisis e información adicional. No requiere de mucho tiempo, una redacción muy simple, ya entre los consejeros y yo le daremos la redacción general. Así que desde incluso en el mismo documento hacer encerrar en un círculo la información en específico y dar referencia con un texto aparte, toda aportación ayuda. Como tal, así de fecha muy límite, pues el viernes de esta semana por los tiempos de cada persona, pero entre más pronto nos puedan enviar esa información, mucho mejor. Perfecto, me parece excelente la moción. Preguntar tanto el viernes como fecha límite. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Perfecto, aprobado por unanimidad. ¿Alguien en desacuerdo? Ok, perfecto. Entonces concluimos entonces esa parte del acuerdo. Gracias, consejero Carlos, por mencionarlo. Ya era muy importante esa aclaración. Les comentaba como siguiente subpunto que tenemos pendiente la inclusión de la Comisión de Vigilancia y Normatividad. ¿Esto por qué? Si lo recuerdan, en la sesión anterior, el consejero Rubén mencionó su interés de integrarse a esta comisión. Esto, obviamente, el consejero Rubén es más que bienvenido a participar. Genera, digamos que una contravención a lo que el consejo ya había acordado, que es que el número de integrantes de una comisión fuera con el objetivo de que no pudiera empates, ¿no? En las definiciones que se tomaran. Es por eso que sí queremos extender la invitación a algún consejero o consejera más a agregarse a esta comisión. Por el momento, la instrucción de la consejera presidenta Mariana es que se le incluya a ella, precisamente para tener números nones de manera provisional, pero si alguien más quiere apuntarse, es el momento para expresarlo, precisamente para que se integre a los trabajos. ¿Alguien que quiera levantar la mano para esta comisión de vigilancia y normatividad? No sé si fue una mano esa, consejero Carlos, o lo malinterpreté. ¿Ah? ¿Perdón? Perdón, como que pensé que levantó la mano, pero no, ¿verdad? No. Estaba acomodándome el chicharo. Ok, perfecto. Pues si gusta, presidenta, ya que nadie está levantando la mano, creo que la comisión puede ser no nada más de manera provisional, sino permanente, si usted está de acuerdo, ya que nadie más ha pues expresado su intención. De acuerdo, muy bien, queda de manera permanente entonces. Excelente, muy bien. Entonces, queda registrado. Y bueno, también hacer la invitación al tema de aguas subterráneas. Si lo recuerdan, en la sesión pasada hizo esta invitación también para que los consejeros o consejeras que estuvieran interesados en formar parte de este equipo, pues lo iba a ver, nadie expresó su interés y después al enviar la minuta nadie nos contactó. Entonces, creo que valdría la pena reiterar esa invitación en caso de que alguien quiera hacerlo. Consejero Josué, no sé si quieras comentar algo adicional respecto al avance en esta... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues se trata de un documento muy técnico. Es un documento de cerca de 900 páginas. Este estudio de aguas subterráneas, elaborado por la Universidad de Guadalajara. Tenemos con nosotros en este momento una versión borrador de este documento. Insisto, es bastante extenso y pues yo en lo que he alcanzado a revisar, todavía apenas voy empezando tomando en cuenta la extensión del documento. Y, pues es un documento, insisto, muy técnico. No es, digamos, no quiero sonar o decir algo que sea inadecuado, sin embargo, me parece pues que no está tan digerible cuando no se tienen pues algunas bases mínimas de información o de formación técnica referente al tema de las aguas subterráneas. Les puedo leer aquí muy rápidamente el capitulado del documento. Se incluye información relativa a climatología, hidrometría, aprovechamiento de aguas superficiales, aprovechamiento de aguas subterráneas. Posteriormente, un capítulo dedicado a la hidrogeología, que incluye pues la delimitación de los acuíferos, censos de pozos existentes en el área de estudio. Hay un capítulo relativo a geología, a geomorfología, geofísica. Otro capítulo dedicado al tema de calidad de agua. Algunos aspectos de vinculación legal, que ahí es donde quizá algún especialista en derecho, pues sí, algún especialista en derecho ambiental, por ejemplo, pudiera darnos alguna opinión. Hay otro capítulo relativo a esos aspectos socioeconómicos del área metropolitana de Guadalajara, que tiene que ver más bien con datos precisamente de ese tipo, datos socioeconómicos, rasgos, demografía, proyección de la población, el crecimiento de la población, y pues algunas proyecciones del panorama de la hidrogeología del área metropolitana. Entonces, pues sí, insisto, es un documento muy extenso, no está tan sencillo revisarlo para una sola persona. En este momento lo estoy revisando nada más yo. Es probable que un especialista en aguas subterráneas nos apoye con esta labor. Estamos en pláticas, me parece que sí va a haber ese apoyo, pero igualmente pues se abre, me parece que así como lo mencionó en su momento el doctor Mario Silva, es un documento público, entonces creo que todos tenemos derecho a acceder a este documento, a poder revisarlo, y pues aquí sí sería interesante que como hemos estado haciendo la invitación, alguien nos pudiera apoyar, quizá, bueno, obviamente leyendo el documento, dándonos su punto de vista, y digamos, una opinión más desde la ciudadanía, no necesariamente de un experto en la materia, pero sí me parece que, insisto, revisarlo para una sola persona es una labor muy complicada, una labor compleja. Pues de hecho, este documento tardaron 2 años en elaborarlo los especialistas de la Universidad de Guadalajara, y lo hicieron alrededor de pues casi un equipo de 40 personas o más, un poco más de diferentes especialistas. Entonces imagínense la labor de revisarlo una sola persona o 2 personas, todo este documento, ¿no? Pero bueno, la invitación está ahí abierta, ojalá que alguien se quiera sumar y pueda leer el documento y pues darnos su panorama. Excelente, muchísimas gracias, Gerardo. ¿Quiere comentar algo o se está ofreciendo para apoyar en la revisión? Sí, quiero comentar. Josué, se debe de decir que es un documento fácil, que no nos va a costar trabajo ni nada por el estilo. Nos asustas. Pero con mucho gusto, si me envían el documento, me comprometo a tratar de leerlo. Ya me asustaste,
y a opinar si es que considero que puedo hacer una opinión pensada y no una tontería. Si me pueden enviar el documento con muchísimo gusto, trato de leerlo y si encuentro algo, una idea congruente que pueda maquinar acá en mi cabeza, lo compartiré con mucho gusto. Que se refleje en la minuta que el consejero Aldo levanta la mano precisamente para que le envíe el documento. No sé si hay más que quiera hacer lo propio. Bueno, creo que por el momento tenemos al voluntario Aldo Prieto. Consejero Joe, nada más determinar si usted envía información o si gustas que nosotros se lo hagamos llegar. Como gusten, yo se la puedo enviar sin ningún problema. De manera directa. Perfecto. Entonces, que eso quede acordado. Y bueno, creo que el último punto que tocaríamos el día de hoy, previo a asuntos varios, sería el tema de vinculación que estamos planteando con la consejera presidenta Mariana Ceja, en base a la vinculación que se ha venido teniendo con el municipio de Guadalajara, precisamente para empezar a concretar otro tipo de, más bien, otras mesas de trabajo en los distintos municipios de la área metropolitana. Ahí estamos simplemente finalizando esta carta presentación para que sea precisamente el vínculo inicial que tengo con los municipios. Eso se está generando y se generará durante esta semana. Consejera presidenta, no sé si quiera comentar algo respecto a esto. Sí, gracias, Jesús. Meramente nada más reiterar a todos los consejeros de cada uno de los municipios que este enlace que vamos a tener o esta vinculación que vamos a tener con los presidentes, tanto interinos y posteriormente los presidentes electos, es de suma importancia y sobre todo es para fortalecer o en su defecto, como pasa con algunos municipios, crear ese enlace de comunicación directa con las personas que ahora sí que pueden ejecutar de la mejor manera posible todas las herramientas que nosotros solicitemos de la parte gubernamental. Para eso va a ser muy importante que cuando toque las visitas a cada uno de sus municipios, poder contar con su participación y su presencia. Sabemos que todos tenemos una agenda muy ocupada. Es una agenda difícil, pero hay que contemplar esta visita, ya que pues en la manera ideal va a ser de manera presencial. Se les va a avisar. Yo el día de hoy voy a enviar el motivo general por el cual generaremos estas visitas y esta misma carta va de la mano a la carta que vamos a enviarle a cada uno de los presidentes para empezar a hacer este trabajo ya de manera constante. Después de que pase la temporada del presidente interino, se va a volver a hacer la misma dinámica, pero para que nos conozca y nos presentemos y sobre todo continuemos trabajando lo que ya se esté trabajando actualmente con estos nuevos presidentes y así no estar reiniciando cada vez que haya algún cambio tanto de nuestro lado como consejo como en el caso de ellos. El objetivo de esto es que ya quede de manera fija, que cada vez que el consejo vuelva a tener nuevos consejeros, sea una dinámica que se haga de manera constante con los presidentes, ya no va a ser a elección del consejo, sino que se busco pues que esto se haga ya de manera rutinaria, así como se hacen las reuniones, por ejemplo, con nosotros, que también esta reunión directa con los presidentes de cada uno de los municipios. Y también, junto con esto, también pues pedirle a los consejeros, sé que pues algunos no están presentes, pero los que sí están presentes y no les toca estar presentes en otras sesiones, pedirles muchísimo que sí estén asistiendo a cada una, de manera virtual, claro, que sí estén asistiendo a las reuniones que tenemos, son muy importantes. De repente el trabajo se empieza a cargar demasiado porque conforme pasan los días, la cantidad de trabajo es más, el requerimiento de nuestras actividades son más y sí necesitamos mucho apoyo. Entonces sí necesito que varios de los consejeros que no suelen presentarse mucho a las reuniones, sí participen más. Me adelanto y les comento que me voy a estar comunicando con todos los consejeros en general, sobre todo los que no tienen oportunidad de estar tan presentes en todas las reuniones,
y saber el por qué, qué motivo al no poder estar presente en dichas reuniones, ver de qué manera podemos solucionarlo y sobre todo pues buscar esa participación continua. Somos los representantes de cada uno de nuestro municipio y de repente pues podemos vernos muy cargados hacia un municipio. Por ejemplo, yo soy el municipio de Tlaquepaque, yo de repente me puedo cargar mucho a mi municipio, pero es porque pues represento a los ciudadanos de mi municipio. Sin embargo, si estamos a la par todos los municipios, pues cada uno puede tener su parte y movernos como una metrópoli que somos, ¿no? Porque no es solo Tlaquepaque, no es solo Guadalajara, no es solo Zapopan, es la metrópoli. Y para vida de tomar decisiones como metrópoli, ejecutar como metrópoli y movernos como metrópoli, comunicar y enlazar como metrópoli, necesitamos estar todos o el 90% de los consejeros. Entonces, era algo que quería comentarles. Por eso no te había enviado la carta todavía, Jesús, que sé que me la has estado pidiendo bastante, yo sé que es por cuestiones de tiempo, pero sí veía importante antes de yo hacer vínculos con los municipios, que los consejeros tuvieran este pequeño recordatorio de que tenemos que trabajar en conjunto y de que necesitamos, sobre todo por cuestión de carga de trabajo y dinámica correcta, necesitamos la participación de la mayor cantidad de consejeros posibles. Y en caso de no poder participar, pues que no lo haga bien del conocimiento para ver qué temas hay pendientes relacionados con su municipio, pero pues sí, no deja de ser algo que puede salir mejor con el trabajo de todos nosotros juntos. Sería todo. Muchas gracias, Jesús. Excelente, muchísimas gracias, consejera presidenta. Perfecto, creo que es una muy buena iniciativa la suya, precisamente para abonar mayor participación de todos y todas las integrantes de este consejo. Con eso concluiríamos la agenda del orden del día que teníamos preparado. Pasaríamos entonces a asuntos varios, por lo que les preguntaría a las y los consejeros si hay algún tema que les gustaría hablar. De no ser así, pues entonces concluiríamos. Adelante, consejero Rubén, una disculpa. Sí, buenas tardes nuevamente. Con relación a lo que la consejera presidenta hace mención, sería importante que supiéramos que se está violando el reglamento mismo interno del consejo, porque claramente hace mención, creo que el artículo 15 y el 19, en donde debe de justificarse la ausencia de cualquier consejero anticipadamente. Es Entonces, correcto. a mí me gustaría conocer esa parte de los consejeros que hemos estado presentes y de los que no se han presentado, porque aquí, desde un principio, considero que fue por vocación de servicio. Entonces, no siento que a alguien lo hayan presionado, le hayan exigido de integrarse al Consejo Ciudadano Metropolitano. Yo de antemano, Jesús, te pediría si me haces llegar, por favor, una relación de todos los consejeros que hemos estado presentes en las reuniones y de los que no han estado presentes en ninguna de las reuniones o han estado muy esporádicamente asistiendo, porque sería importante, como lo comenta la compañera presidenta, de que estuviéramos todos los consejeros, sería una excelente labor para todos. Entonces aquí sí es muy importante ver que pues, el propio reglamento se está violando en ese sentido. Ese sería todo mi comentario, Jesús. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, consejero Rubén. Aquí nada más comentar rápidamente. Adelante, consejero Roberto, creo que va justo para lo que yo iba a comentar. Bien, consejero Rubén, es muy importante que ahora que usted ya nos hizo favor de integrarse en la Comisión de Vinculación y Normatividad, esa es una tarea que nos toca de manera particular. Esta es una temática que hemos estado viendo y que seguramente en tiempo y en forma nos enviará, en este caso, Jesús. Agradezco la atención. Gracias. Gracias, consejero Roberto. Sí, para ahondar nada más rápidamente en eso que comentó el consejero Roberto, sí, por todos, que justamente la Comisión de Vigilancia y Normatividad, en su carácter de pues, ente encargado de vigilar, desde finales del año pasado, revisando la lista de asistencia de este consejo. Es decir, esta relación que nos pide el consejero Rubén ya existe. Tenemos una lista de asistencia en donde tenemos reflejadas las asistencias de todas y todos los consejeros o inasistencias, tanto a sesiones ordinarias como de trabajo. Bien, ya se está generando. Con todo gusto podemos revisar si se puede también
compartir esa lista de asistencia con todos los miembros del consejo, eso lo podemos revisar sin ningún problema, pero yo creo que uno de los temas que sí debo de ahondar un poco más es que precisamente el reglamento es un tanto, no nada más el reglamento, sino la normatividad vigente, únicamente el término de asistencias a las sesiones ordinarias. Y es que nos vemos un tanto atados de manos ante consecuencias posibles por las inasistencias. Sin embargo, algo que es bien importante considerar es que en la propuesta de reglamento que ya está en manos de los miembros de la Comisión de Vigilancia y Normatividad, hay que en realidad ya existía en el reglamento anterior, que es la figura de ausencia temporal o definitiva. Esa figura ya existía desde el reglamento del 2014. Nada más que esa figura en el antiguo reglamento solamente definía y solamente ahondaba en qué se debía hacer ante ausencia temporal o definitiva del presidente, pero no decía qué se tenía que hacer ante ausencia temporal de los integrantes del consejo. En esta nueva propuesta se incluye un apartado en el que se menciona, digamos que se da atribuciones a la Comisión de Vigilancia y Normatividad para decir si se identifica que algún consejero o consejera tiene ausencia temporal o definitiva, que es que se ausenta de sus labores durante más de 60 días, entonces eso genera una posibilidad de que la propia Comisión de Vigilancia y Normatividad pueda llamar a este consejero a dar sus explicaciones de por qué tiene esta ausencia tal o definitiva. Y entonces ya generar un vínculo de rendición de cuentas ante ausencia o inasistencias. Entonces es parte de la propuesta de reglamento que justo su intención es cerrar la pinza para que ya no se genere esta inactividad. Entonces simplemente para que lo sepan de que está en el radar, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario respecto a este punto. Adelante, consejero Carlos. Me llama la atención que no vengan sanciones, porque en el primer Consejo Ciudadano tuvimos el mismo problema y sí se les sustituyó algunos consejeros. El mecanismo que se dio de acuerdo al reglamento en ese momento es lo primero que hizo la persona que estaba en tu lugar, que era el arquitecto Roberto Arámbula. Lo primero que hizo fue generó una comunicación directamente al municipio, diciéndole la inasistencia, y además llevábamos un control de todas las reuniones de trabajo, no nada más las reuniones ordinarias, sino porque las ordinarias son los oficiales para la firma de acuerdos, pero donde se trabaja realmente son hoy en las mesas o en comisiones o en grupos de trabajo. Y sí se llevaba un control muy estricto en ese sentido, y al ver que no estaban o que tenían una comisión y no la estaban cumpliendo, o la inasistencia, se giraban oficios directamente a los municipios para que finalmente fueron designados por cada uno de los municipios o que lo sustituyera. Y en ese caso hubo cambio de consejeros en algunos de ellos, ¿de acuerdo? En otros nunca los nombraron por cuestiones políticas, ¿no? Me evito los nombres, pero pues hubo un municipio que les importó poco. Pero en otros donde yo también veo que hacen falta aquí consejeros de algunos municipios que casualmente es tradicional que esos municipios no asistan, ¿no? Y ahí pues me da que pensar que algo tiene que ver la autoridad, ¿no? Así de sencillo, porque se ha repetido. Entonces, desde el primer consejo hay la inasistencia de 2 o 3 municipios. Entonces, bueno, lo dejo. Valdría la pena revisar algún mecanismo de este tipo en la comisión respectiva para pues, llamarlos. Finalmente, sí, como bien dicen, estamos aquí de a gratis, de cuates y por hacer ciudadanía. Y no tiene caso de que se esté ocupando un espacio, por un lado,
y que pudiera haber una persona que sí le interesara, o en su defecto está dependiendo de que alguien está asistiendo a alguna comisión o algún grupo de trabajo y que están tomándose acuerdos al margen de lo que opine el consejo, ¿no? Claro. Es todo. Gracias, consejero Carlos, por la propuesta. Se considera de un mecanismo similar, ya se ha estado siguiendo en la Comisión de Vigilancia y Normatividad, o sea, es decir, también se está en contacto con los ayuntamientos en los cuales se identifica que hay más asistencias, pero sí, también lo seguimos considerando precisamente para generar esos mecanismos. Adelante, consejero José Gutiérrez. Gracias, buena tarde a compañeros y Jesús. Fíjate que en ese mismo tenor yo tengo unas preguntas, petición, si se puede llamar así. La primera es saber de los otros consejos y o sea, de los tres, ¿cuál realmente ha sido el grado de productividad que hemos tenido, primero en forma colegiada y quizá en forma individual también? No sé si realmente se pudiera eso, te voy a decir por qué. Hoy en la mañana, yo no lo conocía, a media mañana, a lo mejor el arquitecto Carlos Martínez sí lo conoce, un personaje que se llama Bernardo Gutiérrez. Bernardo Gutiérrez fue el encargado de hacer, pues ahorita la línea 3 del tren ligero. Entonces, el tema que yo le platicaba era el tema precisamente de Tonalá. ¿Por qué de la central camionera? No sé si yo a Tonalá. Ya me dijo por qué, ya estuvimos platicando ahí, pero yo le cuestioné algo. Que de antemano les digo, no tuve respuesta. Yo le dije, oiga, ¿qué tanta ha sido la participación del Consejo Metropolitano Ciudadano, nosotros? ¿Cuál ha sido su participación y quiénes y qué se ha desarrollado por medio de la Junta de Coordinación Política? Es decir, ¿qué se ha hecho? No me contestó nada. No sé si por desconocimiento del tema o porque realmente, pues no se hizo nada, por lo menos en ese tema. Entonces, así lo dejo en la mesa. Tuve hoy la oportunidad, te digo, de conocerlo. Y bueno, yo creo que el arquitecto Carlos Enrique Martínez tiene más que decir. Pero me remito a lo primero, ¿no? O sea, conocer en base a los objetivos que tenemos como Consejo Ciudadano Metropolitano, cuál ha sido precisamente la productividad que hemos tenido en los antiguos consejos y en este. Gracias, es cuanto. Gracias, José. Sí, antes de cederle el uso de la voz, consejero Carlos, simplemente comentar que lo que precisa es muy interesante porque, pues precisamente a finales, sí, ya durante los últimos 2-3 meses del año anterior, precisamente un ejercicio que realizaron fue la evaluación, la autoevaluación de su gestión para identificar qué tan efectivos fueron con pues los objetivos que se habían planteado. Creo que estamos muy a tiempo de que el Consejo pueda plantear algo similar. Yo les voy a decir lo que conozco respecto al Consejo y obviamente el consejero Carlos ahí nos podrá comentar mucho antes de mi tiempo, porque pues yo no estuve en los primeros dos consejos, pero lo que sí les puedo decir es, por un lado, el Consejo antes no tenía, pues primeramente no tenía voz, y después no tenía voto en la Junta de Coordinación, ¿no? Entonces, el tema de que tenga voto es reciente y el tema de que pueda plantear un tema en la Junta de Coordinación, pues es que no inició el Consejo con esa facultad. Entonces, creo que sí se ha ido logrando pues cierta efectividad al tener espacio. Se han presentado más recomendaciones que anteriormente. Y sobre todo algo que yo identifico de particular importancia es que sí ve a través de comisiones, grupos de trabajo o proyectos, se han venido generando pues más acciones y más análisis de distintas problemáticas ciudadanas, lo que yo identifico desde que esta ruta existiera. Entonces creo que pero es bueno plantear la idea de ir evaluando precisamente ese actuar. Adelante, consejero Carlos. Sí, gracias. Consejero, a Bernardo lo conozco más de lo que tú crees, muy bien, diría yo.
Y el tema de la línea 3 es todo un tema. Te puedo decir que yo creo que fui el primer ciudadano que supo que se iba a hacer la línea 3 del tren ligero y el primero que se opuso que fuera elevada. Así de sencillo. Y en ese momento Bernardo Gutiérrez era ayudante de Mauricio Gudiño. A mí me lo comentó en ese momento el presidente municipal de Guadalajara, junto con Mauricio Gudiño, que venían de la Ciudad de México, que estaban en tiempos preelectorales y donde estaban hablando ya de la línea 3. Y lo primero que les dije que debe ser subterránea, y ahí empezamos las broncas, porque ellos querían que fuera elevado, ¿no? Que al final se hizo elevado y que era un regalo del gobierno de la República. O sea, así empezó nuestro diálogo con Bernardo. Se fue Mauricio Gudiño y después entró Bernardo Gutiérrez y con él estuve viendo algunos temas. Bueno, y después se fue la SST Bernardo. Bueno, en ese sentido, también en ese momento el Consejo Ciudadano Metropolitano no estaba conformado. Lo que sí se hizo, a mi petición, la petición mía, platicando yo con el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco en ese momento, formamos una mesa técnica que la SCT quería para darle validez a las acciones, ¿sí? Como darle un baño de democracia, nada más que le salió la burra respondona, como vulgarmente dicen. Y entonces estuvimos en esa mesa sentados, varios organismos, del cual me tocó a mí coordinar, y donde hicieron una serie de propuestas de lo que hoy apenas está haciendo en ese sentido y de los impactos urbanos en muchos sentidos de la línea 3. Número 1. En el proceso se conformó el Consejo Ciudadano Metropolitano, del cual yo formé parte en el primer consejo, y emitió recomendaciones el consejo al respecto. ¿Sí? Que por ahí deben de estar, y si no, con mucho gusto se las hago llegar. En ese momento, el consejo en sí, acerca de la línea 3 del tren ligero, y Bernardo, y tuvimos infinidad de reuniones con Bernardo en la SST, y la realidad es que el gobierno de la República, a través de la SST, hizo lo que se les pegó la gana. Así de fácil. Cualquier cosa que pueda decir Bernardo, pues estaba amarrado de manos. Tenía que obedecer lo que le estaban dictando desde la Ciudad de México. Le dieron una obra de la línea 3 del tren ligero a una dependencia que está acostumbrada a tumbar cerros, y hacer carreteras, y tumbó media ciudad. Sin ningún recato de nada. Hoy los municipios y el gobierno del estado ya ha tenido que atorar al toro para medio integrarla a la ciudad, pero con un costo social, urbano, medioambiental del tamaño del mundo, y que es una cicatriz que difícilmente se va a borrar en la ciudad. Es un error histórico que haya sido esa línea elevada en este sentido, pudiéndose haber sido de otra forma. Y hasta ahí, porque ahí hay un tema que nos podemos estar aquí 3 horas, ¿no? Y hasta coraje me dio, se me hace. Muchas gracias, y es todo. Muchísimas gracias, Jesús. Pero sí, considero que es importante, y de hecho, tal vez un tema a tratar en la próxima reunión de la Comisión de Vigilancia y Normatividad, este tema de ya implementando mecanismo de evaluación para las acciones del Consejo, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno, que lo plantee consejero José, y consejero Roberto, no sé si quiera algo. Pues yo creo que son muchas cosas los que se tratan, son muchas cosas que todo el mundo tenemos en la cabeza. Pero yo quiero recordarte, Jesús, que ese tema ya lo platicamos. Ese tema es algo que tenemos que analizar y hay que evaluar, porque ya llega el momento de empezar a tener los resultados, porque como dice Rubén, cuando la gente se compromete, ¿por qué no está? Y de qué manera hay que ejercer en este caso el derecho que nos corresponde, así como nosotros nos comprometemos, que esta gente asista. Y por consiguiente, los trabajos que se están realizando en cada una de las mesas, ahorita se me vino a la cabeza bien sencillo, y va a tener que ser cada responsable de cada mesa, tendremos que generar un formato de evaluación para tener los resultados mismos que se darán a conocer en tiempo y en forma. Así de sencillo. Gracias. Excelente, de acuerdo, consejero Roberto.
el consejero Carlos nos comenta que se tiene que retirar. Muchas gracias por su asistencia, consejero. Perdón, consejero Carlos. Consejero Gerardo, vi su mano levantada. ¿Va a participar? No. Ah, ok. Bueno, entonces concluimos este tema de preguntarle si alguien más tiene algún otro asunto vario que quiera tratar. Adelante, consejero Josué. Rápidamente, dos temas. Bueno, aprovechando que se nos dio entrada a comentar sobre la línea 3 y Bernardo Gutiérrez, yo en lo particular tengo una opinión, pues no, nada positiva de este señor Bernardo Gutiérrez. Yo fui uno de los muchísimos, de los miles de afectados por la línea 3 en cuanto a los trayectos, prácticamente de finales de 2014 a 2018, mediados de 2019, pues nos arruinaron la vida en cuanto a los traslados, viajes que normalmente tardaban media hora, llegaron a tardar hora y media o 2 horas por las obras, que se entiende que hay que ejecutar esas obras, pero yo les decía, bueno, ¿por qué no trabajan 24 horas? ¿Saben el tamaño de la afectación que están generando? ¿Por qué no trabajan 24 horas? Y el señor Bernardo Gutiérrez decía, incluso en entrevistas de radio, llegué yo a reportarme a alguna entrevista que le hicieron, y le decía, oye, ¿trabajan 24 horas? No, estamos trabajando 24 horas. Nunca trabajaron 24 horas, al menos en el tramo de acá de carretera Tezistán. En fin, y esa línea 3 pues tiene muchos problemas y va a tener muchos problemas a futuro. Yo creo que a más de algunos de ustedes les ha de haber tocado cuando termina de llover, las traves estas que están pues elevadas, son unas cascadas. Son unas cascadas, pueden generar accidentes inclusive por la magnitud de los chorros que caen desde la parte alta. En la zona de Periférico y carretera Tizistán o Juan Gil Preciado, el viaducto debe tener una altura no menos de 20, 25 metros probablemente, y desde esa altura caen chorros de agua hacia la vialidad y están cayendo directamente sobre los vehículos. Es como si estuvieran dejando caer una cubeta de tornillos, parece, a veces es impresionante. Y eso, si ustedes recuerdan, estas estructuras son metálicas, las que están elevadas. A la larga, con todo este escurrimiento, el drenaje pluvial de esa obra, ya alguna vez lo comentó el arquitecto Carlos Martínez, son tubitos de 4 o 6 pulgadas de PVC expuestos a intemperie. El sol tiende a degradar el material plástico, el PVC. Entonces, a futuro, todo ese drenaje pluvial de la línea 3 se va a estar rompiendo, se va a estar fragmentando. Si no se le da mantenimiento preventivo constante, va a haber problemas de corrosión en la estructura elevada. Entonces, pues a ver cómo nos vemos en unos años con esta adefesio que nos dejaron aquí en la ciudad desde el sexenio pasado. Perdón, este era un tema que surgió así muy de repente. Yo les quería comentar muy rápido otro tema. Hace pues no sé si incluso fue a principios de año, creo, que les compartí a través de Jesús y de Enrique, les compartí, compañeros consejeros, una información acerca de un predio colindante con el área natural protegida del bosque de Nixtiquil, acá sobre Avenida Guadalajara, en la zona del Ángel de Año también. Vecinos de la zona denunciaron que se estaba construyendo un taller de maquinaria en un terreno cuyo uso de suelo era incompatible. Se tomó, bueno, en ese entonces yo les comuniqué la información a la que tuve acceso, que fue la respuesta que dio Zapopan. Zapopan argumentó que la información era incorrecta, que ellos habían hecho los cambios de uso de suelo. Eso está un poco raro, hacer cambios de uso de suelo de manera tan sencilla, pero ellos argumentaron que habían hecho el cambio de uso de suelo y toda la información, que estaba todo en orden. Sin embargo, vecinos de la zona presentaron una denuncia ante la Prodeur y la Prodeur dio seguimiento, canalizó el tema también a la PROEPA, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, bueno, he estado al tanto del seguimiento en ese asunto y pues en este momento, recientemente la PROEPA solicitó, bueno, denunció a esta obra del municipio de Zapopan porque se demostró, o sea, a través de una consulta que se hizo a la Dirección de Obras Públicas, se demostró que no hicieron cambios de uso de suelo,
no hicieron estudios de impacto ambiental, ni otros estudios relativos a la delimitación de la zona federal del cauce que colinda con el terreno. Entonces, en este momento está en un punto en el que pudiera ser que se ordene, no es seguro, pero pudiera ser que se ordene o se sancione a la Dirección de Obras Públicas, o en un momento dado se puede ordenar la demolición de esta obra. No es seguro, está en ese proceso. Todo esto lo comento como, digamos, como una información general, pero que nos puede ayudar a pensar en que siguiendo la vía jurídica correspondiente, si se pudiera, trasladando este ejemplo al caso de Iconia, si se pudiera lograr revertir este tipo de acciones, pues estas imposiciones de la autoridad, hay que decirlo con todas letras, estas chuecuras de la autoridad que se han venido prolongando desde la administración de 2008 hasta la actual, 2021, ¿no? Que sí se puede, siguiendo la vía jurídica correcta, la ciudadanía puede lograr revertir este tipo de abusos. Respecto a este tema de Zapopan, nos voy a seguir manteniendo informados. Yo tengo acceso a esta información a través de la PRODEUR. Me han estado retroalimentando este proceso. Pues ya les informaré en qué termina, pero pues ya imagínense tener una obra de 8, creo que fuera de arriba de 8 millones de pesos, que probablemente les ordenen demolerla, pues debe ser muy, muy complicado para el municipio, ¿no? Eso era todo lo que quería compartirles, compañeros. Excelente, muchísimas gracias, consejero Josué. Y sí, creo que eso es pues una lección muy interesante que pues se puede aplicar al tema del desarrollo diario y por eso será tan necesaria esa vinculación con PRODEUR también relacionado con el tema, ¿no? También, consejero Josué, comentaba ya dos. No sé si recuerdan lo que usted nos comentó respecto al tema de los equipos de emergencia en pasos a desnivel, túneles y todo lo más. Alguna vez alguien lo comentó en el chat y a mí me pareció pertinente, pero yo nunca se los comenté, que ese tema se llevara a la Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos. Creo que sería lo más adecuado, lo más rápido, lo más eficiente, y además pues es algo que sabemos que es un problema, ¿no? O sea, no es tan necesario hacer un análisis profundo al respecto. Entonces, nosotros al tanto de cuando se convoque a una Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos, llegue ese momento con usted, que fue quien trajo el tema a la mesa, para plantear una participación ahí seria del Consejo en este sentido, ¿no? Entonces, simplemente dejarlo como aviso. ¿Algún otro asunto que quiera? Adelante, consejero Josué. Sí, muy rápido. Esto que comentas es muy cierto, y qué bueno que lo recuerdas, Jesús. Justamente este fin de semana, yo escuché hoy en la mañana precisamente, y lamentablemente no lo tengo tan fresco, pero en un paso de desnivel, este mismo fin de semana, hubo un choque, y derivado de ese choque, de esa colisión, se incendió uno de los vehículos, y tuvo que llegar un camión de bomberos hasta el sitio del accidente para apagar el incendio, porque no hay no funcionan estos sistemas de protección contra incendio que están ahí, pero que si ustedes ponen atención cuando pasan en cualquier paso a desnivel, ya no hay mangueras, ya no hay hidrantes, ya las cajas estas que contienen los hidrantes están todas golpeadas, chuecas, ya no sirven. Entonces, es una inversión que está ahí nomás obsoleta, que cuando realmente se ocupa, no está disponible. Y tenemos también incluso el caso de pasos a desnivel que ni siquiera tienen esa infraestructura y digo, no tenemos que ir muy lejos. El paso a desnivel de Ávila Camacho, que hay una comisión de este Consejo Ciudadano trabajando en este paso a desnivel, no tiene red contra incendio. Entonces, si ahí se llegara a presentar un incendio, que ya hemos visto muchos accidentes en ese punto, no hay manera de cómo un ciudadano pueda correr, romper el vidrio, tomar un hidrante y tratar de apagar el incendio, ¿no? Entonces, son pequeñas bombas de tiempo que tenemos ahí que en algún momento pueden causar una tragedia muy, muy, pues, horrible, ¿no? Algo impensable. Entonces, me parece muy importante el tema. Qué bueno que lo tocas, Jesús, y adelante, puesto para ver qué podemos hacer en ese sentido. Excelente. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, preguntarle si alguien más tiene algún otro asunto vario. De no ser así, entonces daríamos por clausurada la reunión de trabajo del día de hoy. Me pregunta el consejero José, una pregunta, Jesús, los de Traza ya te pasó como la propuesta que iba a tener. Consejero José,
más para comentarles el contexto a todos los demás, la semana pasada la organización generó esta serie de conversatorios precisamente para alimentar la agenda metropolitana en materia de cultura. Mañana se va a instalar la mesa de coordinación de cultura y el acuerdo informal que se tiene con Traza es que Traza va a entregar pues todo este análisis de los conversatorios de la semana pasada a la mesa de coordinación de cultura. Todavía no se genera, pero estimo que esta semana o la siguiente se va a realizar, porque pues obviamente sí es mucha información la que tienen que sistematizar, no siempre para que estén todos. Sería ese el último tema. Con esto clausuraríamos el día de hoy y bueno, les agradezco por su asistencia, por su atención y estamos en contacto con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego.